Vamos preparando nuestros corazones para la palabra. No sé si Danilo... Vamos. Bien. Vamos a darle un fuerte aplauso. Un debut para él. Vamos a orar primero para que realmente... Yo tengo certeza que Dios nos va a hablar. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos va a hablar. Siempre Dios habla. Cuando hay un corazón sensible, hasta un niño nos puede hablar de Dios y nosotros poder recibir eso. Sí, Señor, te damos gracias en esta hora y bendecimos la vida de Danilo. Señor, que él sea un canal, una herramienta útil para cada uno de nuestros corazones. Te pido, Dios, que también nuestro corazón como tierra sea tierra buena para que tu semilla dé fruto 100%. En el nombre de Jesús, yo aparto de cada mente toda distracción, toda incredulidad y todo bajo tu orden, Señor. Alma, cuerpo y espíritu, para que seamos edificados, transformados, exhortados para ese éxito, Señor, que tú tienes preparado para aquellos que confían en ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, buenas noches. Realmente oro y deseo que pueda ser claro. No tengo dudas de que Dios va a hablar a cada uno de forma diferente. Fue muy complicado preparar la palabra. Di un montón de vueltas, la recorrí un poquito. Y creo que es lo que Dios me dijo a mi corazón para que le comparta a ustedes. Así que por eso voy. Seguimos con la temática de decisiones por tercera semana. Haciendo un pequeño repaso de lo que había compartido hace 14 días. Les había comentado la importancia que tenemos de tener muy en cuenta cada decisión que tomamos, porque no solamente va a definir el rumbo de nuestras vidas, sino también de toda nuestra descendencia, ¿no? En Deuteronomio 30:19, no lo busquen porque vamos a buscar bastante después, yo les había compartido lo siguiente: los he puesto delante de la vida y de la muerte, la bendición y maldición. Escoge pues la vida para que vivas vos y tu descendencia. Acá marca esto de la descendencia, de lo que les hablaba recién. Y en una parte dice: los he puesto delante de la vida y de la muerte, de la maldición y de la bendición y maldición, perdón. Escoge, sinónimo de decide, ¿no? Entonces es realmente muy importante esto de decidir, insisto, porque yo creo que cualquiera de ustedes lo puede ver. La descendencia se ve muy afectada por nosotros. O sea, si yo tomo malas decisiones, mi descendencia seguramente va a seguir tomando esas malas decisiones porque es lo que yo le voy a enseñar, ¿no? Y también les había comentado, de acuerdo a la importancia que tiene de ser personas decididas, de no claudicar, de no estar ahí, que me da lo mismo. En Primera de Reyes 18:21, tampoco, aquellos que quieren pueden buscarlo, pero... ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Les decía Elías al pueblo, ¿no? En esa historia en donde plantaron dos altares y Jehová se manifestó y se glorificó, ¿no? A ellos no les importaba nada, ellos estaban en el medio de la nada, o sea, adoraban a lo que se le cruzaba, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y qué importante, hay un montón de libros empresariales en donde habla de que las personas que tienen éxito son las decididas, porque aquellos que están sin tomar una decisión, una identidad en su vida, pasa el tiempo y quedan siempre igual, son como agua estancada, decía en aquel momento yo, ¿no? Y bien, y por último les comentaba también aquella vez, para terminar el repaso, que nosotros debemos defender con temor y con temblor. Tenemos que ocuparnos en nuestra salvación, con temor y temblor, con esa decisión que nosotros tomamos de aceptar a Cristo en nuestros corazones y de seguir adelante. O sea, con miedo, realmente. Tomar una decisión, tomar decisiones mejor con miedo que tomarlas sin miedo, creo yo, ¿no? Bien, y hasta ahí había sido aquella vez. Y me pareció importante definir algunos puntos, tomar algunos ejemplos bíblicos de qué tener en cuenta cuando decidimos. Porque aquella vez
yo comentaba todo esto, uy, qué miedo esto de decidir, qué importante, mi descendencia, tengo que estar decidido, no puedo estar estancado. Pero ¿cómo haces? O sea, ¿qué valores, qué perspectivas podés observar para decidir de buena manera, ¿no? Entonces, definí 7 puntos y vamos a ir recorriendo uno por uno y por cada uno vamos a consultar la Biblia para ver diferentes personajes cómo decidieron en su vida. Primer punto, antes que nada, lo viví para preparar esto que les estoy comentando, lo viví en carne propia. O sea, antes de decidir, orar. Ni pensar siquiera, orar. Yo me puse a preparar la palabra y me senté, y bueno, a ver esto acá, a ojear un poco, mirar las referencias de atrás, ¿no? Que tienen las palabritas. Por ejemplo, dolor, bueno, los que lo han visto lo conocen. Y buscaba elección, decisión, entonces empezaba a indagar así, pero estuve varias horas realmente y no llega a nada. Y después digo, no, pero pará, estoy decidiendo mal el tema. Y me di cuenta que el primer paso, o lo más importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de decidir, es la oración. Y como personaje de la Biblia vamos a ir a Daniel. Daniel 6:10. ¿Me pueden acompañar? Eso que está ahí es un celular que lo están llamando. Está en silencio, pero lo están llamando. Para que no lo haga tienen que ponerlo en modo avión o directamente apagarlo. Bien. Vemos entonces Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. 3 veces al día. O sea, mucha oración. Si ahora nos trasladamos a Salmos 55:17. Vamos a ver otro personaje. Salmos 55:17. En este caso el personaje es David. Y dice, tarde y mañana y a mediodía, tarde 1, mañana 2, mediodía 3, oraré y clamaré y él oirá mi voz. Otro personaje que 3 veces oraba al día. Yo por ahí me pregunto, ¿cuántos de nosotros oraremos 3 veces al día? Y no es que estaba por decidir algo grandioso, sino que lo tomaba como algo normal. O sea que cuando tomamos decisiones importantes, tenemos que orar más todavía, ¿no? Y yo creo que, como les decía, tiene que ser el primer paso antes de ni siquiera comenzar a pensar en la decisión que vamos a tomar. Nosotros tenemos que orar para, de alguna manera, humillar nuestras emociones, dejarlas totalmente de lado y permitir que sea el Espíritu de Dios nuestro consejero. No pensar por ahí en nuestros prejuicios, en aquel lo hizo, le fue mal, en todas esas cosas y orar de esa manera, ¿no? Pidiendo de que nosotros mismos tengamos muerte para que sea el Espíritu de Dios en nuestra vida tomando esa decisión. Dios tiene pensamientos para bien, así que no tengo dudas de que la decisión va a ser buena para nosotros. Primer punto entonces, orar. Segundo punto, leer la palabra. Sabemos que cuanto más conocemos una situación, mejores decisiones podemos tomar. ¿Sí? Vuelvo al ámbito empresarial y de organización. Cualquier organización, incluso esto es una organización, ¿no? Se manejan diferentes agentes, es una organización de diferentes partes. Y cuanto mejor conocemos la situación de la organización, del ambiente en donde nos movemos, cuanto mejor, por ejemplo, conocemos el barrio, mejores decisiones vamos a poder tomar, por ejemplo, a la hora de salir a predicar, ¿no? Que fue lo que hicimos hoy. Por ejemplo, dijimos, bueno, el barrio de Miguel está bárbaro, nos podemos poner acá, podemos poner una mesita y ya son estrategias que, en base al conocimiento que vamos teniendo, podemos tomar decisiones más acertadas, ¿sí? Porque ahí vemos mucho movimiento de gente, o sea, hay motivos, hay un razonamiento, pero ya pasamos la oración. Y ahora sí empezamos a pensar en limpio. Si vamos a Proverbios 8, Proverbios 8, 10 al 12.
Proverbios 8:10 dice, recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. O sea, está diciendo que el conocimiento tiene más valor que el dinero, que tiene más valor que el oro, que la plata. Y si vemos el versículo número 12, yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Y si vamos un poquito más al 14, conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Esto nos dice que el conocer la palabra es muy importante, ¿no? Por lo tanto debemos leer la palabra. La palabra es un libro que dejó Dios, fue escrito por hombres, fue inspirado en esos hombres por Dios, y acá habla Dios. No solamente nos puede hablar a través de un sueño, a través de una voz audible, ¿no?, que sentimos en nuestro corazón, a través de nuestra propia conciencia, sino que acá hay un montón de palabras, y son palabras de Dios. O sea que a la hora de tomar una decisión nosotros podemos abrir la Biblia, tampoco abrirla, a ver si tengo suerte, no me compro el auto. O sea, con inteligencia, ¿no? Tomar ejemplos de personajes, ver cómo les fue, no cometer los mismos errores. En la escuela nos decían que la historia se estudia para conocer nuestro pasado, de dónde venimos, y para no cometer los mismos errores, ¿no? Por ahí el gobierno tendría que estudiar un poco, tal vez, porque... Pero bueno, está. En sí, entonces, segundo punto, leer la palabra. Y si nos llenamos de la sabiduría de Dios, o sea, si nos leemos todo esto y lo aprendemos de memoria y lo ponemos en práctica, porque de nada sirve leer y no ponerlo en práctica, va a ser el mismo Dios viviente, porque decimos que la palabra es viva, es eficaz, el que va a estar tomando las decisiones. Así que imagínense ustedes tomando decisiones celestiales. O sea, no les puede ir nunca mal. O sea, es una vida que va para arriba, desde el momento que nos decidimos hacer esto, ¿no? Primer punto, orar. Segundo punto, leer la palabra. Tercer punto, eliminar u omitir influencias externas no deseadas, entre comillas, le puse. Vamos a 2 de Pedro 3. Segunda de Pedro 3, del 3 al 7. Bien, segunda de Pedro 3 dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, que estaba hablando de Noé, ¿no? Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Estamos en Pedro, ¿no? Esto era algo que le estaba pasando a Pedro. Fíjense en el versículo 3. Está hablando de que en los postreros días vendrán burladores, ¿sí? Entonces dijimos eliminar influencias externas, ¿sí? Si a mí se me burlan, es una influencia externa. Puede afectar terriblemente en una decisión, ¿sí? Porque si yo estoy rodeado, nosotros vivimos lamentablemente en el mundo. No es necesario hacer más de una cuadra para darnos cuenta de todas las influencias que podemos llegar a tener, ¿no? Y a Pedro le pasaba y también está hablando de que los postreros días también va a pasar, eso es hoy. Por lo tanto es muy importante no tener en cuenta todas estas influencias, porque pueden desviar nuestra, llamémosle, decisión divina a una decisión carnal, una decisión social, si se quiere. Y a Pablo también, en Hechos 26, 24, vamos a ir. Hechos 26, 24.
¿Lo tienen? 26, 24 de Hechos dice: diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Yo me siento bastante identificado. No con las mismas palabras, pero me han dicho: estás loco. O sea, por creer en este librito de aquí. Y familiares, ¿sí? Y este librito también habla de que va a haber división con la familia. Por lo tanto, y eso es otra influencia externa. Yo me imagino la cantidad de cristianos que comenzaron siendo cristianos y la familia que no tiene pensamientos de mal, porque un padre nunca va a querer el mal para el hijo. Fue por ahí el detonante de que se aleje, ¿no? Que se aleje de Dios. Le dijeron: no, estás loco, están todos locos ahí, que gritan, que oran a los gritos. Bueno, ya conocemos esas cosas. Pasaban acá, pasan ahora, y van a seguir pasando, pero importante es tenerlo presente, no solamente para nosotros, sino todas aquellas personas nuevas van a ser. En cuanto a la consolidación, ¿no? Estar atentos de que esas influencias no lleven a la ovejita fuera del reino, ¿no? Y por aquí puse: hoy los tiempos no son muy distintos, el razonamiento natural gobierna en el mundo, no es compatible con el pensamiento o el razonamiento espiritual que tenemos que tener nosotros. Cuesta un montón creer en lo sobrenatural. Porque si agarramos a alguien salimos un ratito, agarramos a alguien de la calle y le decimos: no, porque nosotros creemos que Dios se hizo hombre hace muchos años, se sacrificó en la cruz por nosotros para perdonarnos de nuestros pecados, y no sabemos cuándo, como ladrón en la noche, va a venir en una nube, nos va a venir a buscar, y se nos va corriendo, o sea, no va a entender nada, ¿sí? Porque el razonamiento natural gobierna en este mundo y porque cuesta mucho, entonces, creer en lo sobrenatural. Como a Noé le pasó también, ¿no? No, porque estoy armando la barca, porque Dios va a mandar lluvia para destruirlos a todos, porque son perversos. No está de forma explícita, si bien hace un momento habíamos leído 2 de Pedro 3, se puede ver algo implícito ahí, pero en ninguna parte de la Biblia habla de que a Noé se le burlaban, ¿sí? De forma explícita. Pero de hecho lo han hecho, o sea, seguro lo han hecho. ¿Sí? Porque sucedió luego en el Nuevo Testamento, sucede ahora. Le ha pasado. Él, sin embargo, no se vio influenciado por todas esas cuestiones externas, que no, pero mira qué está haciendo si nunca cayó en una gota del cielo. ¿Cómo va a caer agua del cielo si el agua está en los mares? ¿Cómo va a subir? O sea, no lo entendían, era sobrenatural. Y nosotros debemos estar como ellos. O sea, hablamos de Pedro, de Pablo y de Noé. Debemos estar firmes en nuestra creencia y perseverar. O sea, seguir adelante más allá de todo lo que nos puedan decir. ¿Sí? Es muy importante. Entendamos también con esto del razonamiento natural y el razonamiento sobrenatural cuestiones como el diezmo. Naturalmente alguien te va a decir: no, pero pará. Encima de todos los impuestos que pagás de esto, vas a pagar el 10% a la iglesia y no vas a llegar a fin de mes. O sea, no hay manera que llegue. No llego yo, vas a llegar vos, encima tu trabajo es menos remunerativo que el mío. Lo que sucede es que para Dios el 90% vale más que el 100%. ¿Sí? Pero ¿quién va a entender eso? Ni siquiera la matemática. No lo podemos demostrar, porque es algo sobrenatural. No hay manera de demostrarle a una persona eso. Aún así tenemos que estar firmes, seguir adelante, perseverar y no permitir que nuestras decisiones se vean influenciadas por eso. Repaso. Oramos, leemos la palabra y eliminamos esas influencias externas que no deseamos, ¿no? En realidad, Dios no desea que esas influencias vengan hacia nosotros. Y cuidado que las influencias, si deseadas, sí tenemos que dejar entrar al corazón, ¿no? Cuarto punto. Eliminar las emociones internas. Somos personas emocionales, tenemos un montón de emociones, un montón de impulsos y tenemos que tener cuidado cómo tomamos decisiones. Hay veces que somos nosotros mismos el peor consejero. Cargados de emociones y prejuicios que nos hacen decidir de forma muy errada. ¿Sí? Estas emociones que puede ser baja estima, ¿sí? Hay personas que se sienten tan poco por ahí, lamentablemente, porque son una creación de Dios, todas las personas son divinas, y esa baja estima le hace no emprender negocios,
no animarse a cosas, ¿sí? Y todo lo que se puedan imaginar. El odio es una emoción y nos puede hacer tomar decisiones hacia una persona o hacia algo no correspondido. Sospechas. La sospecha no es nada, o sea, no es un hecho. Es una sospecha. Algo que yo puedo llegar a pensar internamente. Y no es más que eso, o sea, puede ser algo que no es. ¿Sí? De hecho, lo más probable es que no sea. Pero esa sospecha nos puede hacer no tomar algo o tomar algo que no debemos tomar. Temor, otra también, otra emoción interna propia, que hay mucha gente que es temerosa, le tiene miedo a esto, le tiene miedo a esto. Y justamente con Julián golpeamos en una casa del barrio y nos atendió una señora, estuvimos hablando un poquito y nos habló del hijo. Que el hijo no consigue trabajo, le cuesta conseguir trabajo. Y hablaba del temor. Dice, y ahora que tiene la moto, no la saca la moto porque tiene miedo por el barrio, por la inseguridad de que no se la roben. ¿Y cuántas personas por ahí que tienen cosas y por miedo, por temor, no las usan? ¿Sí? Comentó también que iba a entrevistas de trabajo y tal vez había 2 o 3 personas más y volvía desanimado, decía no, porque los otros están primero. Sí, acá es una mezcla entre temor y baja estima. Tenemos que querernos a nosotros mismos, ¿sí? Y confiar en nosotros mismos, porque si ya no confiamos nosotros en nosotros mismos, creo que estamos en un problema. La culpa, otra de las emociones que nos puede hacer tomar malas decisiones o decisiones distorsionadas, y el enojo. Todas estas cosas las tenemos que hacer morir. Vamos a 1 Samuel 1:18. Bueno, no es este versículo, lo noté mal y no lo voy a encontrar en otro lado, así que, pero sí podemos encontrar Colosenses 3:5. Acá habla de la vida antigua y la vida nueva. Colosenses 3:5. Y dice así: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y si vamos al versículo número 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y acá algunas de las que estábamos comentando, ¿no? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca, no mintáis los unos a los otros, y continúa la exhortación, ¿no? Bien, muy importante entonces, orar, leer la palabra, instruirnos, influencias externas, fuera, las no deseadas, cuidado con lo que tenemos adentro. De alguna manera debemos despojarnos de nosotros mismos y no tener en cuenta también nuestro pasado, ¿no? Las derrotas y victorias que, posiblemente hayamos tenido. Volvemos un poquito al ámbito empresarial. Dicen que aquellos empresarios que realmente llegan a algo grande son los que más derrotas tuvieron. Cualquiera del mundo dice, y sí, claro, porque a veces la pega, a veces no, y bueno, se manda y llega, pero nosotros no podemos pensar así. Teniendo la ayuda espiritual del Espíritu Santo, tenemos que ir de victoria en victoria. O sea, no tenemos que conformarnos con, bueno, probamos esto, y algunas nos va a ir bien. Y ahí vamos a lograr el éxito, no. Y esto yo hablo por ahí de lo empresarial porque por ahí del estudio, ¿no? Que he tenido, pero en realidad es con cualquier ámbito. Si tuvimos por ahí alguna relación, una amistad, y nos fue mal, no significa que nos va a ir mal con otra persona. Es más, no significa que no nos podamos reconciliar con esa persona y que nos vaya muy bien. ¿Sí?
Eso es una decisión. Y eso es una emoción interna que tenemos que hacer a un lado. Quinto punto. Entender los tiempos de Dios. Vamos a Eclesiastés 3. Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar, tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Más claro que el agua, ¿no? Recuerdo por ahí yo creo que a Julián le va a pasar, creo que a Gustavo le ha pasado. Por ahí digo los hombres, ¿no? El primer auto. Por ahí nos encaprichamos tanto, y más cuando tenemos la plata y vemos algo y ya nos encaprichamos, y ese es el auto. Y por ahí viene un consejo, no, pero esperá, porque fíjate. Yo recuerdo un Ford Escort. Era extrañamente económico el precio. Lo fui a ver todo lindo y yo lo vi hermoso, o sea, lleno de emociones, contento. Tenía agujereado el techo, o sea, se llovía. Pero yo no lo veía. Me dijo, mirá, cuando llueve, se llueve. No importa, este es el primero. Y hay que entender los tiempos. Sí, esto es un ejemplo que por ahí nos alejamos un poquito, pero es así. O sea, hay que estar calmos, entender que todo tiene su tiempo. No podemos salir con el ahorro que tanto nos costó y agarrarlo primero, porque vamos a elegir mal. Por eso es que tenemos que entender los tiempos de Dios. ¿Y cómo lo podemos entender? Mezclando todo lo que venimos viendo, orando, leyendo la palabra, sacando las influencias internas y externas. En ese momento yo tenía una influencia, una emoción interna grandísima, que me decía, sí, ya me imaginaba andando y doblando. Si llovía también ahí me iba. Tenemos que también aprender a diferenciar la necesidad del gusto. Nosotros, cuando compramos algo, decidimos comprarlo. ¿Sí? Hay una pequeña regla que se llama la regla de los 30 días. 30 días. No está en la palabra de Dios. Pero la idea es la siguiente. Yo deseo algo. Y más hoy con la tecnología, ¿no? Yo quiero el celular, que salió el Samsung, el último, ¿no? Y la mayoría cobra el sueldo y lo compra. Encima lo compran cuotas. Si lo compra encima con tarjetas de crédito, bueno, ni hablar, ¿no? Mala decisión. Y esta regla de los 30 días, básicamente propone escribir en una hoja aquellos deseos que tenemos, y luego de 30 días, mirar y decir, ¿realmente necesito esto? O sea, estos 30 lo viví sin esto. ¿Lo necesito? Y ahí decidís si lo compro o no lo compro. ¿De acuerdo? No está acá. Pero es un buen consejo para tener cuidado, ¿no? Y ahí podemos diferenciar, pero claramente, lo que es una necesidad de un gusto. Hoy en día el marketing busca que los gustos los veamos como necesidades. ¿Sí? Cosas totalmente secundarias, terciarias. Las tenemos acá como primarias, dejando de lado incluso otras tan importantes como la alimentación, la ropa, porque hay gente capaz que se priva de algo para esa necesidad, que en realidad es un gusto, y va hacia adelante con eso, ¿no? Punto 6, hacemos un repaso, orar, leer la palabra, eliminar influencias externas, eliminar aquellas emociones internas, entender los tiempos de Dios. Qué difícil, ¿no? Para decidir. Si tenemos en cuenta esto nos va bien, pero qué difícil que es. Punto 6, evaluar la situación. Vamos a ir a Lucas 14, del 31 al 32.
Bueno, Lucas 14:31 dice: ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y pide condiciones de paz. En este punto tenemos que, como hizo este rey, este ejemplo que dio Jesús, evaluar la situación. Estamos frente a dos puertas, evaluemos. O sea, ya pasamos de la oración, leímos la palabra, sacamos todas las influencias, entendimos los tiempos de Dios, y ahora el siguiente filtro sería evaluar la situación. Decir, bueno, tengo esta puerta y esta. Si paso esta puerta, ¿qué pasa? Si paso esta otra, ¿qué pasa? Pensar en las consecuencias. Pensar en cuánto me cuesta pasar esta puerta, cuánto me cuesta pasar esta puerta. Y alejémonos de lo económico. Pensémoslos en cualquier ámbito. ¿Sí? Podemos imaginar, yo por ahí mentalmente hago una balanza, ¿no? De esa balanza vieja que ponemos un peso acá y se balancea, ¿no? De esa manera nosotros podemos evaluar, ¿sí? Pensar, bueno, pero ¿qué estoy poniendo en la balanza para decidir esto? Entonces pongo mentalmente todas las tasas de un lado. Bueno, y para decir lo otro, ¿qué pongo? Todo esto. Y me fijo, este es el camino, ¿sí? No es algo fácil, por ahí es muy subjetivo, pero puede ayudar. Como vimos acá entonces, claro, el rey ve que viene con el doble de soldados, decide enviar un mensajero, decirle paz. Sí, es una cuestión lógica, pero por ahí la dejamos de lado. Por tener a Dios no debemos ir hacia adelante sin evaluar. Sí, somos cristianos, somos hijos de Dios, Dios quiere lo mejor para nosotros. Eso no significa que esta decisión y es media peligrosa, esta es más segura, esta es peligrosa, me mando igual porque soy hijo de Dios. Me va a proteger, me va a ayudar. No, Dios te dio el razonamiento para que imagines la balanza y decidas por lo adecuado. ¿Sí? Bien, y vamos por el último punto, séptimo punto. Hasta acá, como vimos, lo único que miramos hacia afuera fueron las influencias externas, pero las eliminamos. ¿Sí? El séptimo punto es pedir consejos. Es importante cuando tomamos una decisión pedir consejos a las personas adecuadas. Si nos rodeamos de las personas adecuadas, vamos a pedir el consejo a las personas adecuadas. ¿Sí? Si nuestro entorno no es el adecuado, cuidado. Vamos a ver una historia de Roboam. Primera de Reyes 12. Primera de Reyes 12. Del 6 al 8. Dice así el versículo 6 del capítulo 12 de Primera de Reyes. Entonces el rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía y dijo: ¿Cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Versículo 7. Y ellos le hablaron diciendo, fíjense y tengan en cuenta que pidió consejo a los ancianos. Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo de los ancianos que le habían dado, y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Ahora, medio raro, ¿no? O sea, le pidió un consejo a los ancianos, personas sabias, y no se quedó ahí, fue y le pidió consejos a los jóvenes. ¿Para qué? ¿No? ¿Qué necesidad? Y más adelante podemos ver que cómo le va, ¿no? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Le dice todo lo que tiene que hacer y más adelante vemos que le va muy mal, ¿no? Versículo 3 habla que el rey le respondió al pueblo duramente, como el consejo que jóvenes le dieron. Versículo 15 ya habla de las consecuencias. Y no oyó el rey al pueblo.
porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías, Silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. ¿Sí? Pedir consejos. ¿A quién le pedimos consejos y con qué intención pedimos el consejo? Como este rey, hay veces que nosotros mismos pedimos un consejo esperando que nos contesten algo que nosotros queremos. Che, vos sí que me compraste el celular. Y uno también es conveniente. ¿Y a quién le voy a preguntar esta? Esta pregunta va para él, porque ya sé lo que me va a contestar. A él no se la hago. Y a él le hago una pregunta que a él tampoco. Entonces, en definitiva, ¿para qué pido consejos? Si estoy buscando mi conveniencia, ¿no? O, mejor dicho, mis emociones. Y la consecuencia de este rey fue que perdió, más adelante dice, no lo vamos a leer, perdió gran parte de su reino. ¿Sí? Fíjense la consecuencia, ¿no? La historia de Naamán, segunda de Reyes, capítulo 5. Bueno, creo que todos conocen, ¿no? La historia de Naamán. Resumidamente, Naamán es un general del ejército de Siria, muy estimado por el rey. Lo tenía allá arriba, pero tenía lepra, ¿sí? Y en el versículo 4 del capítulo 5 nos dice que así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. ¿Sí? Vemos en el versículo 3, esta dijo a su señor, ¿a quién? Esta muchacha de Israel. Si rogase mi señor, ¿quién es mi señor? Es este general, ¿no? Naamán. Si rogase mi señor, si rogase Naamán al profeta que está en Samaria, que es Eliseo, él lo sanaría de su lepra. ¿Qué estaba haciendo acá? De forma proactiva, esta muchacha le estaba dando un consejo. Y él no dudó, directamente fue, se presentó al rey y le dijo, bueno, esta muchacha me dijo así, muchacha de Israel, y el rey dijo, bueno, toma, te doy oro, te doy plata, te doy 10 prendas de ropa, anda con tus carros, anda con tu gente, presentate, y para que te curan, ¿no? Porque lo tenía en alta estima, no quería que se muera por la lepra. Entonces bien, después cuenta que el rey de Israel rasgó sus vestidos, todo, y hasta que lo manda, le dice, le voy a contar un poquito para que se entienda bien. El rey piensa que esta jugada que estaba haciendo Naamán y el rey de Siria era para ponerlo en jaque, digamos, para encontrarlo en ocasión de caer, ¿sí? Entonces cuando llegó Naamán y le dijo, mira, curame de la lepra, le dijo, ¿quién soy yo? ¿Soy Dios para curarte? ¿Sí? Dio una respuesta acertada porque tal vez si realmente era una jugada para entrar en conflicto entre las naciones, él hubiese dicho, bueno, te curo, y se creía un dios, todo eso, ¿no? Pero no, él actuó bien, digamos. Y cuando Eliseo, en el versículo 8 dice, el varón de Dios oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, o sea, escuchó cómo respondió a este pedido de que lo curen, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado sus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Entonces Naamán, con sus caballos y con todo, se fue a la casa de Eliseo. Eliseo no salió, mandó un mensajero y le dijo, el mensajero a Naamán, dice Eliseo mi amo, lávate 7 veces en el Jordán y tu lepra será sanada. ¿Sí? Y Naamán, que había tomado de buena fe esto que le había dicho la muchacha, que vimos al principio, que le dijo, mirá, si te querés sanar, habla con Eliseo, él te va a decir cómo, se enojó. Dijo, no, pero cómo no siguió el consejo, dijo, ¿cómo me voy a meter yo en el río Jordán, que es todo barroso, que hay ríos mejores en mi tierra? Y bueno, dijo, ¿para qué me voy a ir hasta el Jordán si me puedo curar acá? ¿Sí? Pero en el versículo 13 del capítulo 5, dice, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Otro consejo proactivo, porque no es que le preguntó nada más a esta persona, sino que directamente esta persona le dijo.
Y entonces, en el versículo 14, entonces, sí, dice, entonces descendió, se zambulló y se lavó. Así como Naamán, nosotros también a veces nos dan un consejo bueno, no lo seguimos. Y después nos dan otro consejo y sí lo seguimos y el resultado es bueno. ¿Sí? Consejos. 1-1. Habla del justo y los pecadores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Podríamos seguir leyendo, pero hasta íbamos a llegar con esta idea, ¿no? Que no anduvo en consejo de malos. Si estamos hablando de tomar consejos, tengamos cuidado a quien le pedimos un consejo. ¿Sí? Por ahí es algo, lo estoy repitiendo bastante, pero fíjense que en todo el tiempo la Biblia nos marca eso, ¿no? Y si vamos a Proverbios 15:22, en la segunda parte de este versículo, Proverbios 15:22b, más en la multitud de consejeros se afirman. Si lo leemos completo como para tener mejor entendimiento, dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Más en la multitud de consejeros se afirman. Eso no significa que si estamos con algún problema por ahí medio íntimo, busquemos multitud de consejeros y todos se enteren de lo que tenemos, ¿no? De la lucha que estamos atravesando, de lo que sea, sino, seamos lógicos en eso. Y tengamos, sobre todas las cosas, cuidado a quién le pedimos consejo y cómo lo tomamos. Vamos a hacer un repaso. Entonces, cada vez que decidamos, la idea es que apliquemos todo esto. No significa que estoy acostado, me estoy por levantar. Che, Juli, ¿vos qué decís? ¿Me levanto? Hay decisiones y decisiones, ¿no? Para aquellas que son importantes, orar, leer la palabra, eliminar u omitir influencias externas no deseadas, eliminar emociones internas que también deben ser no deseadas, ¿no? Entender los tiempos de Dios, no apurarnos, evaluar la situación, la balanza, y pedir el consejo, preferentemente de hermanos. Si vamos a pedirle un consejo a un hijo del enemigo, llamémosle, no va a servir de ninguna manera. Al tomar decisiones con sabiduría, nos aseguramos buenos resultados a largo plazo. Hay varios personajes en la Biblia que, inspirados por Dios, aconsejados por buenos hermanos, buenas personas, les fue re mal. Pero al corto plazo. En el largo plazo, al contrario, les fue muy bien. Si vamos a Daniel 3, 16, 17, si quieren, vamos a ir. Daniel capítulo 3, versículos 16 y 17. Esta es la historia de Cedrac, Mesac y Abednego, ¿no? Respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto, de aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. No vamos a ver la historia completa, pero básicamente los condenaron, los mandaron al horno. Entonces decimos, corto plazo, le fue re mal. ¿Cómo van a hacer lo que hicieron, no? Y que fue a adorar a Jehová, que el rey no quería. Pero mediano, largo plazo, los resultados y los frutos de esa decisión fue buena. Yo estoy seguro que si adoraban al rey y no adoraban a su único Dios, Jehová, estaban eternamente condenados, mucho más fuerte que lo puede condenar un ratito de horno, ¿no? Que al final nada le sucedió. El libre albedrío es un regalo que Dios nos da, pero debemos manejarlo con responsabilidad y tenemos que ser exactos. O sea, tiene una gran importancia porque va a definir qué puertas abrimos
y qué puertas no abrimos. La decisión nos permite definir o no definirnos. Define nuestra identidad, define nuestro rumbo y, como dije al principio, define también el rumbo de nuestra descendencia, de nuestros hijos, de los hijos de nuestros hijos y así sucesivamente. Nosotros, por lo menos en mi caso, mis padres no son cristianos, por lo tanto hay decisiones que en este momento no comparto y yo tengo que luchar contra eso porque de chiquito vi las decisiones que tomaban en todo lo que hacían y yo tengo que luchar contra eso y quebrar contra eso, ¿no? Pero lo hago con gusto porque sé que mis hijos no van a tener que luchar por eso. Sí, pero es una cuestión de decisión, de definirnos y de pensar en la descendencia, no solamente a nosotros. Amén. Bueno, espero que de corazón, que no espero que les haya gustado, pero sí espero que Dios haya hablado y que esto le pueda servir para hacer un cambio en las decisiones que tomaban. Yo creo que Dios estaría muy feliz de que tengamos en cuenta todo esto, ¿sí? Y la Biblia en realidad, por ahí ustedes pueden decir, yo leo la Biblia todos los días. Está bárbaro. Pero en realidad no se dan cuenta que uno no lee la Biblia te lee a vos. Ven muchas realidades de su persona acá. Y yo creo que todo esto que compartí con ustedes me habló a mí especialmente. De una manera. Y de una manera a usted, a vos y a todos. Y como decía, no sé si les gustó, si no, ni tampoco me interesa, pero sí que se puedan llevar en su corazón más que en su entendimiento la necesidad de siempre poner a Dios en cada una de nuestras decisiones. Todos venimos del mundo, excepto aquellos que han nacido en familia cristiana, y estoy seguro que no tomaban las decisiones correctas, no conocían siquiera a Dios y tomaban decisiones que el mundo son las que indican, ¿no? Pero yo creo que en estos tiempos tenemos que torcer esas decisiones. Va a ser de bendición, ¿sí? Vamos a orar. Señor, te doy gracias por la palabra, Señor, te doy gracias por este bendito libro, Señor, que dejaste para nosotros, Señor, que fue escrito especialmente, Señor, para nosotros. Te doy gracias, Señor, por haber pensado en nosotros antes incluso de haber creado el mundo, Dios. Te pido especialmente en esta noche, Señor, que nos ayudes a tomar cada decisión, Señor, que como veíamos, Señor, en tu Escritura, no solamente va a afectar nuestra vida, va a afectar un día, una semana, Señor, un mes, sino que va mucho más allá, Señor. Va a afectar toda nuestra eternidad y va a afectar a seres que son nuestra descendencia, Señor. Ayúdanos a edificar, Señor, no en cosas banales. Ayúdanos a decidirnos cada mañana por ti, Señor. Ayúdame a mí, a mis hermanos, Señor, a no alejarnos, Señor. En ningún momento, Señor, que no nos alejemos para tomar una decisión y luego volver a tus pies, porque sabemos que eso no te agrada, Señor. Te amamos, Señor, y queremos darte honra en cada una de las decisiones. Te doy gracias, Dios, por esta oportunidad que me has dado, Señor, de ser tu herramienta. Y te pido, por favor, Señor, que aquella semilla que tu palabra sembró en los corazones de cada uno de mis hermanos y en mi corazón, Señor, muera, Señor, para dar fruto. Pero que no quede ahí depositada, Señor, y que nada suceda, sino que se puedan ver frutos. Ayúdanos a eliminar, Señor, todas esas cosas a las que estamos acostumbrados, Señor, a decidir de tal o cual manera, Señor, en todos los ámbitos de nuestra vida, Señor, en la familia, en el trabajo, con amigos, en los hábitos que tenemos, Señor, que podamos hacer una revisión y examinar, Señor, y
y aplicar todos estos consejos que tú has dado para, si es necesario, cambiar nuestra decisión, Señor. Y también, si es necesario, reafirmarla, Dios. Gracias, Señor. A ti sea toda la gloria, Señor. Te servimos, te necesitamos, Dios. Crea, Señor, una necesidad de leer tu palabra, semejante a la necesidad de comer, Señor. Hay veces que estamos débiles, hay veces que no tenemos ganas de abrir la Biblia, Señor, y leer la palabra que dejaste. Por eso te pido, Señor, que crees un hambre, Señor, semejante al del alimento, Dios. Gracias, Señor. Amén, Señor. Quizás en este tiempo sea un tiempo de decisiones, como se viene hablando, y un tiempo donde te cuesten tomar ciertas decisiones y quizás algunas no, pero que las decisiones hay que tomarlas cuando uno está bien, porque cuando uno está mal, toma malas decisiones. Bueno, se venía hablando de eso, ¿no? Dicen que cuando uno está mal no te cortes el pelo y hagas un montón de cosas, bueno, puede ser cualquiera. Pero qué linda esta palabra. Así que vamos a rendirnos delante del Señor una vez más para terminar. Amén. Que este sea un tiempo donde podamos decir, toda mi vida está rendida delante de tuyo, Señor. Todo lo que soy, todo lo que soy. Todo lo que tengo, todo mi pensamiento, mi familia, mi ser, todo lo que hago lo dejo delante de tu presencia, Señor. Dios de gloria, manda tu poder. Dios de amor, sopla otra vez. Tú eres mi rey, fuego en mi ser. Lleva mi quebranto y llévame alto. Decile, me rindo a ti. Me rindo a ti. Me rindo a ti. Ya no vivo yo. Tú vives en mí. Me rindo a ti. Me rindo a ti. Decile, me rindo a ti, Señor. Me rindo a ti. Me rindo a ti. Ya no vivo yo. Tú vives en mí. Me rindo a ti. Me rindo a ti. En medio de las decisiones me rindo a ti, Señor. En medio de los problemas me rindo a ti, Señor. En medio de toda circunstancia me rindo a ti, Señor. Ya no vivo yo, Señor, como dice el coro. Señor, vos vivís en mí. Me rindo a ti. Me rindo a ti. Ya no vivo yo. Tú vives en mí. Me rindo a ti. Me rindo a ti.
con todo tu corazón. Me rindo a ti, me rindo a ti. Ya no vivo yo, tú vives en mí. Me rindo a ti, me rindo a ti. Saluda al hermano que tenés al lado, bendecilo, dale un fuerte abrazo, soltale palabra de vida.